Cada 31 de octubre, el cielo se nubla, las tinieblas se abren paso, y un ser sin ningún sentimiento se dispone a perpetrar los crímenes más despiadados. Y cuando llegan las 00, te llega el puto correo del broker, con el informe de las operaciones cerradas de ese mes. Robots de trading Mayer persiguiendo el gap. Hoy os traemos un robot que, como ya habréis intuido, se basará en obtener rentabilidad de los gaps o huecos. ¿Pero qué son realmente los gaps? Son saltos en el precio causados por movimientos con mucha presión compradora o vendedora en muy poco tiempo, sin que existan operaciones en el precio anterior y actual. Un gap en el mercado financiero es una indicación de una brecha entre la oferta y la demanda. Y en el gráfico un gap se visualiza como un hueco. Y hay que tener cuidado donde se observan, ya que en el gráfico lineal no se observan los gaps. Aquí tenemos la manera más usual de la vela japonesa, donde el close de la vela 2 coincide con el open de la vela 1. Pero algunas veces se producen gaps, que es una manera más inusual, donde el close de la vela 2 es inferior al open de la vela 1 si se da un gap alcista. Y si el gap es muy amplio, puede haber un hueco entre velas, como se observa en este caso. Ahora vamos a ver unos ejemplos de gap en los gráficos. Aquí tenemos un gap alcista, ya que la vela 2 es inferior a la vela 1 y hay un espacio entre medio. Aquí tenemos un gap bajista, donde vemos que la vela 2 es superior a la vela 1. Aquí volvemos a tener un gap bajista, ya que la vela 2 es mayor a la vela 1. Y por último vamos a ver el ejemplo del oro. Este gap alcista se produjo en octubre del 2023 y, como veis, pasó de 1850 a 2000, pudiendo haber obtenido muchísima rentabilidad de este gap. Los gaps se suelen dar al inicio y cierre de un mercado y también se dan cuando hay mucha velocidad en el mercado. Y sí, hemos creado un robot para sacar rentabilidad de los gaps. Así que vamos con la metodología. Al elegir la temporalidad de un día, nos vamos a quedar con los gaps que se den en la apertura de mercado. Los gaps diarios se detectan peor, ya que a temporalidades más altas se suelen enmascarar y no suele haber tanta separación física. Aquí hemos creado un mismo ejemplo bajando la temporalidad y vemos conforme va bajando la temporalidad cómo apreciamos mejor el gap, siendo el mismo, simplemente que en temporalidades más bajas, como las velas japonesas son de corto plazo, pues se aprecia mejor el gap, ya que si hay un retroceso, el gap se enmascara más. Pero si nos fijamos en el close de la vela 2 y el open de la vela 1, el gap sigue siendo el mismo. Simplemente que a simple vista, de manera visual, se detecta peor. Nosotros pondremos una variable con una distancia para hacer una selección de los gaps a operar, pero no vayamos tan rápido, eso lo veremos a continuación. Los activos en los que se puede operar el gap pueden ser el euro-dólar, el SP500, el oro, la plata, el crudo, etc. Hemos creado dos setups, un primer setup para gap recuperado y un segundo setup para gap no recuperado. Y vamos a ver cómo son cada uno de ellos. Aquí tenemos la vela 2, donde cierra con el close y se abre un open por encima del close de la vela 2, es decir, es un gap alcista. Y ahora esa vela 1 va hacia abajo y el open de la vela 1 es mayor al close de la vela 1, es decir, hubo un retroceso. Entonces, esto lo hemos denominado un gap recuperado. Y las reglas para detectarlo es que el close de la vela 2 tiene que ser inferior al open de la vela 1 y el open de la vela 1 tiene que ser mayor al close de la vela 1. Y también hemos creado una distancia de gap alcista recuperado para seleccionar si es un gap óptimo al cual podamos operar o no. Y ahora vamos a ver un gap no recuperado. Tenemos la vela 2, donde cierra con un close y se abre con un open por encima, es decir, tenemos un gap alcista. Y ahora la vela no sufre un retroceso, sino que se va hacia arriba. Y el open de la vela 1 es inferior al close de la vela 1. Entonces tenemos un gap alcista no recuperado. Y las reglas son el close de la vela 2 inferior al open de la vela 1, el open de la vela 1 inferior al close de la vela 1. También vamos a introducir un filtro
que consta de dos medias móviles, una de corto plazo y otro de largo plazo, y vamos a jugar con sus posiciones para filtrar las entradas de los gaps no recuperados y de los recuperados. En la metodología hemos detallado los gaps alcistas y los gaps bajistas serían igual pero al revés. Así que una vez explicado la metodología, vamos a probar el bot. Hemos creado una representación gráfica en forma de asterisco para marcar los diferentes setups y poder verlo visualmente en el momento. Entonces tenemos un primer setup de gas recuperado y un segundo setup de gas no recuperado, en el cual pueden ser tanto bajistas como alcistas. Y para el gas bajista recuperado el asterisco es amarillo, para el gas alcista recuperado es naranja, para el gas no recuperado bajista es azul y por último para el gas no recuperado alcista es verde. Y ahora iremos viendo cómo van apareciendo en los gráficos cuando se activen los setups. Ahora, cuando se dé un gas bajista recuperado, compraremos, ya que puede indicar que va en la dirección contraria. Cuando se dé un gas alcista recuperado, venderemos, ya que aunque intentó ir al alza, después recuperó y con muchas probabilidades irá hacia abajo. Y cuando se den gas alcistas no recuperados, cuando sea bajista seguirá siendo bajista, entonces venderemos, y cuando sea alcista seguirá siendo alcista y compraremos. Ahora vamos a verlo en los gráficos. Tenemos el robot corriendo, donde la media móvil corta, representada por el color lila, está por encima de la media móvil larga, representada por el color amarillo. Y el precio está por encima. Ahora vemos cómo avanza y en un momento dado se abre una operación de compra con un asterisco verde. Es decir, estamos ante un gas no recuperado alcista. Y como vemos, tenemos la vela 2 cierra en el close y en el open de la vela 1 se produce un gap alcista, donde la vela no retrocede, sino que el close de la vela 1 está por encima del open de la vela 1. Entonces estamos ante un gas no recuperado alcista de compra, donde la media móvil corta está por encima de la media móvil larga. Y se abre una operación con un stop loss y un take profit. Vemos cómo avanza el precio y toca el stop. Ahora seguimos avanzando. Y tenemos una entrada con un asterisco amarillo, que es un gap recuperado bajista de compra, donde la media móvil corta está por encima de la media móvil larga. Tenemos un close de la vela 2 que está por encima de un open de la vela 1. Pero vemos como el close de la vela 1 está por encima, es decir, que es un gap recuperado bajista. Entonces abrimos una orden de compra. Y vamos a ver cómo acaba esta operación. Vemos que toca el take profit ganando la operación. Hemos puesto un stop loss 100 pi y un take profit 50 pi. Aunque después optimizaremos los parámetros para ver qué set es el mejor. Ahora estamos viendo cómo la media móvil corta se está situando por debajo de la media móvil larga y se abre una operación con un asterisco azul. Estamos ante un gap no recuperado bajista y se abre una orden de venta, ya que la media móvil corta está por debajo de la media móvil larga. Entonces nos vamos a la vela 2 y vemos como el close de la vela 2 está por encima del open de la vela 1 y el close de la vela 1 está por debajo del open de la vela 1, es decir, que es un gap bajista que no ha recuperado, sino que se ha ido más abajo todavía. Entonces se abre una orden de venta con un stop loss 100 pi y un take profit 50 pi. El precio oscila y vemos cómo cierra tocando el take profit. Y se abre una operación con un asterisco verde, es decir, tenemos un gap recuperado alcista y se abre una orden de venta, ya que la media móvil corta sigue estando por debajo de la media móvil larga. Entonces vemos cómo la vela 2 tiene un close por debajo del open de la vela 1, es decir, es un gas alcista, pero se recupera, ya que el open de la vela 1 está por encima del close de la vela 1. Y se abre con un take profit
50 pi, stop loss 100 pi, tocando el take profit y cerrando con ganancia esta operación. Nos vamos al gráfico y vemos cómo ha perdido la primera operación con 100 pi y ha ganado las otras 3 operaciones con 50 pi. Abrimos las propiedades del experto y nos salen las siguientes variables que tiene el bot. Están divididos en dos bloques, unas son las variables para el gap recuperado y otras son las variables para el gap sin recuperación, es decir, no recuperado. Después hemos creado una variable para activar un setup u otro y así, al optimizarlo, podemos ver si algún setup no es rentable. A continuación, hemos creado las distancias del gap, tanto bajistas como alcistas, de recuperado y no recuperado. Y las medias móviles de corto periodo y largo periodo, tanto del setup recuperado como el del no recuperado. Y por último están las variables de las órdenes, tanto el lotaje como el stop loss y el take profit de las órdenes buy y sell de los dos setups. La optimización la vamos a hacer en el euro dólar con una fecha del 2013 al 2023, es decir, 10 años, con un periodo diario y con un spread de 30 puntos. Y vemos cómo van avanzando las optimizaciones. Nos da 4 minutos y van por 2452. Una vez que ha finalizado la optimización, vamos a ordenar por beneficio y nos sale que el máximo beneficio son 3092, 42 operaciones y un factor de beneficio de 4,29. Le damos doble clic, vemos que no esté activo la optimización y le damos a iniciar. Nos vamos a gráfico y vemos la curva, donde es una curva bastante bonita y obtiene una rentabilidad del 30%. No es una gran rentabilidad para el tiempo que ha estado operando, pero decir que los gaps son elementos que suceden muy pocas veces. Entonces, para poner esta estrategia, lo suyo sería ponerla en diversos pares a la vez. Así obtendría un número de operaciones más coherente. En la descripción vamos a dejar el link del robot con un manual para que lo podáis descargar y hacer vuestras propias pruebas. Así que sin más dilaciones, nos vemos en un siguiente vídeo.